Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a la presentación del Observatorio Económico del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, ECOVA Estudios, relativo al primer trimestre de este año 2022 y las perspectivas que va a haber en el 2022, todo el resto del 2022 y en el 2023. Bien, sin lugar a dudas, ya todo el mundo conoce y sabe, porque ya en todos los medios de comunicación se está diciendo y todos los economistas lo estamos diciendo, que las perspectivas económicas que sustentan la realidad económica actual no son nada halagüeñas. Tenemos una invasión en Ucrania, unas sanciones impuestas por Rusia y un incremento de los precios que es desaforado. Tenemos una inflación que no la podemos ni la sabemos mantener ni contener hasta el momento. Los mercados internacionales son inestables y existe un desaforado incremento del coste de las energías a raíz de la guerra de Ucrania y de Rusia que está desestabilizando absolutamente todo. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante una situación de emergencia económica que se está trasladando a una emergencia social hacia los más vulnerables. Los ciudadanos, sin lugar a dudas, cada vez son más pobres. Se necesita, por tanto, un plan de acción conjunto del Banco Central Europeo y de los gobiernos de la Unión Europea para frenar la subida de precios actual y evitar una estanflación. Las amenazas de la economía de Castilla y León fundamentalmente son dos: la guerra de Ucrania y la toma de posición que está haciendo los bancos centrales, el Banco Central Europeo en este caso, con respecto a los tipos de interés y de la deuda. Si nos fijamos en la guerra de Ucrania, pues se ha iniciado un periodo de incertidumbre sin parangón. Existen unas presiones inflacionistas debido a las alteraciones fundamentalmente de las cadenas de suministro y existe una limitación del dinamismo de la actividad mundial. Y, por supuesto, las sanciones económicas que se están llevando por parte de lo que es el grupo internacional de todos los países a Rusia están haciendo un efecto dominó en el resto de países, en este caso de la Unión Europea y del resto del mundo. ¿Qué consecuencias está teniendo? Pues que la inflación va a durar más tiempo, mucho más tiempo de lo previsto, será todo el año 2023 y seguramente parte, o si no es todo, el año 2023, del 2022, perdón, y el 2023, y existe una posible cada vez más certera y más creíble estanflación. Es decir, un decrecimiento de la economía a partir del verano, un desempleo, un posible desempleo y una inflación desbocada. Los bancos centrales tienen también un cierto problema. El posicionamiento del Banco Central Europeo es lógico ante una inflación desbocada que pone fin a la compra de la deuda el 1 de julio y va a subir los tipos de interés también en el 1 de julio en el 0,25 puntos básicos. Estamos hablando de algo importante, porque llevamos 11 años sin subida de tipos de interés. Habían bajado, prácticamente están en cero y en esos momentos suben 0,25 puntos. En septiembre se prevé otra subida de 0,50 puntos. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué amenazas está haciendo a la economía castellano-leonesa y, por supuesto, a la economía de España? En primer lugar, tenemos la deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas, la que tenemos ahora y la que tenemos que pedir. Son dos, hay que hacer esas dos diferencias. La que tenemos ahora van a subir los tipos de interés. Y hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo realmente nos ha dado toda la deuda que tenemos hasta el momento a España. Por tanto, empieza a tener un coste financiero importante en las cuentas, en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de la comunidad. Y además, en la que vamos a pedir, tenemos una devaluación de la prima de riesgo. Es decir, España es un país considerado de mayor riesgo de insolvencia, por lo que la prima de riesgo podría ser insostenible en unos meses. El cortafuegos que ha planteado la Unión Europea, el Banco Central Europeo, con relación a la deuda de España e Italia, es muy coherente. Según se va amortizando la deuda de los países, digamos, más potentes de la Unión Europea, esa deuda que se ha revertido al Banco Central Europeo será prestada de alguna forma a España y a Italia. Pero claro, todo esto lo que se tiene que hacer o lo que se tiene que prever es que existe un control exhaustivo por parte de la Unión Europea porque debemos disminuir el déficit, que es enorme dentro de España, y el endeudamiento que estamos teniendo, que está ya en el 117% del Producto Interior Bruto. También existe una desestabilización de los mercados financieros por los controles que va a hacer el Banco Central Europeo y el encarecimiento de la financiación. De la financiación en tres patas, podríamos decir. El Estado, el aumento del gasto público y, por tanto, habría que hacer una subida de impuestos de alguna de las formas para poder intentar cubrir todo ese gasto mayores financiero.
Las familias tendrán una pérdida del poder adquisitivo porque subirán los tipos de interés para los créditos al consumo y de los créditos hipotecarios, con independencia de la inflación que está habiendo de alimentos y de la vida normal por parte de las familias. Y las empresas, podría haber un posible cierre de empresas debido a que ese incremento de costes de financiación se tendría que trasladar a los márgenes empresariales y, por tanto, podríamos llegar a un punto en que hubiera empresas que no solamente no ganarán, sino que perdieran. Existen dudas razonables, por tanto. Dudas razonables porque el incremento de los tipos de interés no se sabe hasta dónde va a llegar. Sabemos que va a subir un 0,25 el 1 de julio, que seguramente en septiembre es el 0,50, pero lo que sí que es cierto es que la inflación, una vez que aparece, es difícil de manejar, es difícil de controlar. Y además, el programa de estabilidad elaborado por el Gobierno no contempla ningún plan estratégico de contención del gasto y esto, pues la verdad, tiene su preocupación. Muy al contrario, los desembolsos corrientes están en auge con medidas como la vinculación de las pensiones al IPC. Estamos previendo que en los presupuestos generales del Estado del año 2023 habrá un incremento de 15.000 millones por ese IPC por parte de las pensiones. Y la pregunta que nos podríamos hacer es cómo se va a argumentar esta realidad para justificar el cortafuegos de deuda propuesto por el Banco Central Europeo, porque tendremos unos controles y tendremos que dar una serie de acciones. La inflación es un problema ya por sí misma. La recuperación de la economía de la región de Castilla y León a niveles de la pandemia se producirá casi con toda la seguridad a finales del 2024. Tenemos todo este año 2022, 23, incluso el de 2024 o primer trimestre del 2025. El verdadero problema es que la tasa subyacente se encuentra desbocada. La tasa subyacente, estamos hablando que quitamos los costes de energía y los alimentos, y es la tasa realmente la que está haciendo mella en las familias y en las empresas. Y en este momento está alrededor del 5%. La inflación alta seguirá todo el año y en el año 2023 también, debido a varias causas que son evidentes y que son de difícil ajuste. La energía, debido al embargo a Rusia del petróleo y de los productos refinados, un alargamiento de la duración de la guerra que tiene todos los visos de que se va a alargar, un posible corte de suministro de gas a Alemania de manera unilateral, que es el motor de la economía y de la producción industrial de la Unión Europea, el bloqueo de las exportaciones de cereales desde los puertos de Ucrania y, por supuesto, el mantenimiento de unas condiciones geopolíticas sin parangón. Tenemos que tener en cuenta que en noviembre son las elecciones de Rusia y, por tanto, en estas elecciones de Rusia lo que tenemos es que tener en cuenta que va a haber una inestabilidad o por lo menos una estabilidad de las condiciones adversas que está habiendo hasta el momento. Y lo que sí que es cierto es que teniendo esta realidad ya estamos casi en una certera estanflación. Después del verano seguramente veamos las posibilidades de que esto pueda ser ya de una forma activa o no. La estanflación es el escaso crecimiento y la elevada inflación, con un desempleo por parte de las empresas. La política monetaria expansiva y una guerra con duración incierta es la consecuencia de una incipiente estanflación y esto se va a alargar en el tiempo, por tanto tenemos cada vez más cercana esta estanflación. El control de la estanflación necesita de la moderación salarial. Sin embargo, una cosa que es real es que los asalariados han perdido alrededor del 6% de su capacidad productiva o adquisitiva, entre el año 2008 y 2019. También hay que tener en cuenta que las tres primeras economías de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, ya tienen un Producto Interior Bruto cero o cercano a cero. Por tanto, estamos teniendo que las economías potentes de la Unión Europea están llegando ya a una posible estanflación. Para evitar la estanflación necesitaríamos dos cosas fundamentales: una política monetaria y fiscal restrictiva y unas reformas estructurales de calado, que no tienen vistos de que se vayan a hacer o por lo menos hasta el momento están totalmente paradas. Las reformas estructurales que se han llevado hasta el momento son dos. Los acuerdos políticos han llegado a dos. La reforma laboral, que todo el mundo sabemos cómo ha sido aprobada, por pura casualidad, y la ley del cambio climático. Pero en cartera están una serie de reformas imprescindibles para estabilizar la economía de la nación y, por supuesto, de las comunidades autónomas como Castilla y León, como es la ley de planes de pensiones o la reforma de las pensiones tan necesarias para los fondos de la Unión Europea o el régimen de cotización de los autónomos que se está en estos momentos debatiendo, la ley de vivienda, un pacto de rentas que todavía no ha llegado o la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el año 2023
con un problema añadido que es la indexación del IPC a las pensiones. Además, tenemos los fondos Next Generation, que están por ahí alrededor, creados para acelerar la recuperación tras la COVID-19 y transformar las economías a través de las inversiones o reformas estructurales que todavía no se han hecho. Lo que sí que es cierto es que en la actualidad no hay información de si han llegado a la economía real a través de las ayudas y las licitaciones. Tenemos una desinformación. Y habría que hacer una reflexión de estos fondos. Los fondos han sido creados para solucionar los efectos socioeconómicos de la pandemia y han de hacer frente en la actualidad a dos cosas que no había en su momento. Las consecuencias negativas de una guerra de Ucrania y una política monetaria más agresiva por el Banco Central Europeo para poder contener la inflación. Los fondos necesitan, y no se está produciendo, de una política monetaria acomodativa, al ser una política fiscal expansiva. Sin embargo, el Banco Central Europeo va a aumentar los tipos de interés y disminución, por tanto, del incremento del Producto Interior Bruto. Y, por supuesto, volvemos a decir de unas reformas estructurales que no se están produciendo. Ante todas estas amenazas y estas realidades, las previsiones para Castilla y León, a fecha de hoy, 21 de junio del 2022, pues la verdad es que no podemos hablar de cifras muy concretas. Lo que sí que es cierto es que el estudio del Observatorio Económico de ECOBA Estudios prevé que el Producto Interior Bruto de la región en el año 2022 estará entre un 2,8 y un 2,2%. Estamos hablando de un 1,5 menos que lo que habíamos previsto en el trimestre anterior. Y que el Producto Interior Bruto del año 2023 rondará entre el 1,8 y el 2%. La deuda pública será en torno del 21 y 23% del Producto Interior Bruto y el déficit público estará entre el menos 0,1 y el más 0,1. Lo que sí que es cierto es que la inflación está disparada en toda España, en todo el mundo. La inflación en mayo, la comunidad autónoma fue del 9,9%. Se prevé que la revisión de junio supere el 10% del IPC y la inflación prevista para el cierre del año 2022 rondaría el 7,6% en las previsiones del estudio del Servicio de Estudios. ¿Qué conclusiones podríamos obtener atendiendo a todas estas variables que hemos comentado? Pues varias afirmaciones. La primera, la inflación es estructural. No podemos hablar absolutamente nada de coyuntural. Y hasta que no cambie el modelo de producción o el modelo de reactivación económica a través de las reformas estructurales, no la vamos a contener. La inflación tiene un impacto negativo en la recuperación económica. Por tanto, tenemos que controlarla de una forma exhaustiva. El ciudadano, es otra afirmación, está disminuyendo sus ahorros del confinamiento y cada vez consume menos. Existe, por tanto, una disminución alarmante del consumo del ciudadano medio, que es el motor de la economía, debido al aumento del gasto diario, de la alimentación, de la energía o del transporte. Tenemos el verano por delante, vamos a notar poco los efectos, pero a partir del verano, que ya no existe el efecto vacacional, vamos a ver exactamente estas cantidades o estos consumos cómo van a disminuir. Otra realidad es que los precios suben, pero los sueldos de los trabajadores no se mueven. Existe una pérdida del poder adquisitivo y si el poder de compra disminuye, el ciudadano cada vez es más pobre. Las empresas, además, no necesitan aumentar la fabricación debido a la incertidumbre en la disminución del consumo por parte del ciudadano, debido a la pérdida del poder adquisitivo por parte del ciudadano, por supuesto. Y, por tanto, existe una pérdida de competitividad empresarial ante un posible crecimiento salarial y de costes empresariales que va a minorar sus márgenes comerciales. Existirá, por tanto, o puede existir una consecuencia inevitable, que es la inestabilidad del empleo y un posible incremento importante del paro en los próximos meses después del verano. Si hablamos del Estado, hay que estar alerta respecto al gasto público que sigue aumentando sin control. No hay que justificar las acciones de gestión de los recursos públicos en base a que el déficit público disminuye, ya que es debido al incremento de los ingresos vía impuestos a causa del alto valor inflacionario que tienen los productos y servicios que están en la actualidad y que hace, por supuesto, disminuir los ahorros y el poder adquisitivo de los ciudadanos, que son el verdadero motor de la economía. Como reflexión,
Podríamos decir que si la inflación continúa siendo elevada, junto a una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, provocará una desaceleración económica junto con una nueva crisis financiera. Y estamos hablando de esta inflación. Estamos hablando de desempleo relativamente alto, estamos hablando de crecimiento económico lento y estamos hablando de elevada inflación. Y además, esto tiene unas consecuencias geopolíticas importantes. Cuanto más débil económicamente sea España, más ayuda tendrá que pedir a la Unión Europea y menos poder de negociación tendrá en otras acciones de suma importancia estratégicas para la nación. La solución del Banco Central Europeo de retirar las medidas ultraexpansivas, retirada del dinero, por tanto, y las subidas del tipo de interés, puede provocar una subida mayor de precios y parar la recuperación económica. ¿Qué posibles soluciones podemos dar a ello? Evidentemente pueden ser muchas, entre las que podemos citar incrementar los impuestos al consumo, el IVA, para recaudar más el Estado y poder hacer frente a estos costes financieros, por ejemplo, que va a tener la subida de los tipos de interés, que existan unas rebajas fiscales en el IRPF, pero evitando una baja generalizada de impuestos, porque necesitamos dinero para poder hacer frente a todo lo que se nos viene encima, y por supuesto, optar, como dice el Fondo Monetario Internacional y otros entes internacionales, por las ayudas a los más vulnerables. Estamos hablando de los hogares con rentas bajas, hogares con alto endeudamiento o hogares y empresas con alta dependencia energética. No son los mismos las empresas que están en el norte de España que están en el sur con respecto a la dependencia de calefacciones o energéticas. Hay, por tanto, que evitar un ajuste de precios generalizado. En definitiva, podemos afirmar que Castilla y León no volverá a los niveles del 2019 hasta finales del 2024 o principios del 2025, debido, claro, a la inestabilidad internacional y unas variables socioeconómicas adversas. Las recomendaciones que el Servicio de Estudios haría ante esta situación son varias. Primero, la reducción del gasto público y no fijarse solamente en los ingresos. Eliminar medidas como la vinculación de las pensiones a la inflación, o al menos al 100% de la inflación. Hacer un presupuesto en base cero por parte de las administraciones públicas. No fijarse en los gastos presupuestados del año anterior y sobre ellos incrementarlos en el año siguiente, sino ver la realidad existente en el año siguiente, en el que va a haber en el año 2023, y ajustar los presupuestos a las necesidades de ese año. Eliminación de las trabas burocráticas en las empresas. Garantizar de alguna forma el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el motor de la economía. Si no hay consumo, la economía no funciona y no hay impuestos. Y además hay que cuantificar de alguna forma, que no se está haciendo, y evidenciar el impacto de los fondos Next Generation en la economía real. Las empresas tienen que ser determinantes en todo este sistema y tiene que haber unas reformas, como decíamos inicialmente, estructurales urgentes. La mayoría están sin estar aprobadas. No existe un acuerdo político al respecto. Y hay que relocalizar las producciones agrarias. ¿Por qué? Porque ante las consecuencias socioeconómicas de la guerra deberíamos de reestructurar otra vez la PAC, reformarla, para que volviera otra vez las producciones de cereales a nuestro país, a Castilla y León, y que fuéramos relativamente o mayoritariamente el granero de Europa. El pacto de rentas urge y tiene que ser rápido. Es muy urgente, porque no podemos trasladar la inflación a las empresas para minorar los márgenes comerciales, los márgenes empresariales. Y los trabajadores de las empresas privadas, funcionarios y pensionistas no deben de incrementar su retribución al 100% de la inflación existente. Es una inflación desbocada que tenemos que tender a disminuirla para que todo funcione acompasadamente. Finalmente, una recomendación. Todos los actores que intervienen en la gestión de los recursos públicos y privados deben ser responsables y coherentes. Coherentes con la realidad socioeconómica del momento actual, al mismo tiempo que todos los actores tienen que mostrar y tienen que dar mucha generosidad, logrando que el futuro a corto y a medio plazo, pues tenga visos de que las generaciones actuales y las generaciones futuras de castellano-leoneses tengan una calidad. Bien, pues estoy a disposición de sus preguntas, atendiendo las conclusiones
del observatorio, las perspectivas que hay fundamentalmente en el 22 y en el 23.